contentos de estar una vez conectados porque Casa Roca Popayán no para. Así que ahí donde estás, si quieres, colócate cómodo, si puedes colocarte de pie, colócate de pie. Vamos a tener un tiempo maravilloso, un tiempo especial de alabanza y luego vamos a tener una prédica súper especial. Así que vamos a disponer nuestro corazón, disponte ahí en tu casita, ahí donde estás, con tu familia. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a decirle a Dios que realmente anhelamos su presencia. Que de pronto has tenido estos 2 días difíciles, que de pronto ya estás estresado, cansado de esta situación, que no es fácil lo que estamos viviendo, pero hoy yo te digo que Dios está contigo, que Dios está con nosotros, y que lo que necesitamos realmente es encontrarnos una vez más con Jesús. Que si te alejaste de Él, que si te apartaste de Él, dile: Jesús, quiero que me encuentres otra vez. Hay un versículo hermoso en la palabra que dice en el Salmo 116 del 1 al 2: yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Y por cuanto inclinas a mí su oído, yo lo invocaré toda mi vida. Vamos a cantarle a Jesús y vamos a decirle: Dios, no puedo más sin ti. No puedo más si tú no estás conmigo. Pero aquí en el presente
más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Todo lo que soy, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Dile, no puedo más, no puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez, Jesús, pues todo lo que soy, pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Oh, encuéntrame, Jesús. Aquí estoy con mi corazón. Aquí estoy. Dile una vez más a Jesús. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Y vamos a seguir adorando a Jesús, vamos a seguir cantándole y vamos a decirle que queremos volver a Él. Que queremos volver a sus brazos. Anhelo sentir un toque de ti. Nunca me dejarás, tu amor inagotable me alcanzó. Corran los brazos de mi Padre, te escucho decir, vivo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, derrito ante ti, tu amor para mí. Corran los brazos de mi Padre, te escucho decir, vivo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, derrito ante ti, tu amor no tiene fin. Restaura mi ser con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corran los brazos de mi Padre, te escucho decir, vivo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, derrito ante ti, es tu amor para mí. Corran los brazos de mi Padre, te escucho decir, vivo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, derrito ante ti, tu amor
Muy buenas noches, iglesia. Qué alegría estar una vez más con ustedes. Ya hoy miércoles 29 de julio del 2020. Ahí les voy a pedir el favor de que me le peguen una saludita en el chat a Carolina, que está hoy de cumpleaños. Los que no sabían, ahí aprovechen para que la feliciten. Y quiero que por favor me acompañen en sus Biblias en el libro de Deuteronomios 29:29. Este libro escrito por Moisés, el quinto libro del Pentateuco, que tiene nombre así como de dinosaurio, es Deuteronomio. Vamos a leer en el versículo 29 y en el capítulo 29. Deuteronomios 29:29. Espero que ya lo tengas ahí en tu casa y leamos todos juntos. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Padre, quiero darte gracias una vez más por tu palabra, por la revelación que tú nos darás, por la disposición de cada una de las personas. Te doy gracias por la vida de Carolina, Dios del cielo, que ha sido de tanto apoyo, Señor, de tanta ayuda esta niña, con todo lo que hace, Dios del cielo, como directora de la alabanza y apoyando la edición, la grabación, todas estas cosas, Dios del cielo, en este tiempo de pandemia. Te pido que tú la recompensas al 100 por 1, bendito Jesús. Y Padre, gracias por cada una de las familias aquí representadas, por la disposición que hay en el corazón hoy para escuchar algo de ti, de tu palabra, que nos pueda ayudar a ser mejores, que nos pueda ayudar a reflexionar, a cambiar, a alejarnos del pecado y acercarnos más a ti, mi Señor. Y Padre, todo eso yo te lo pido en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo Jesucristo, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y la iglesia y ustedes allá en casa y yo aquí en casa decimos juntos, amén y amén. Yo titulé la predicación, Lo secreto le pertenece al Señor. Me encantaría que le dijeras eso a la persona que tienes ahí al lado. Lo secreto le pertenece al Señor. En estos días de pandemia he recibido muchas preguntas porque muchos de ustedes les encanta mandarme preguntas al chat o también a la página de la iglesia, popayán@casarroca, y lo pueden seguir haciendo, no me molesta nada de lo que ustedes hacen. En la medida que yo pueda responderles, siempre lo haré cuando tenga respuestas para hacerlo. Pero a veces ustedes exigen explicaciones de Dios, exigen explicaciones de la Biblia, exigen explicaciones de la iglesia, exigen explicaciones mías que yo no sé cómo darles porque no existe explicación para eso. Y no porque sea bruto o porque no haya estudiado, porque no me haya preparado, sino porque no existe respuesta para eso. ¿Por qué no existe respuesta para eso? Si te estoy haciendo una pregunta por lo que dice el versículo 29, porque lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Y hay cosas que solo son de Dios, son de su potestad, de su poder, de su soberanía. Pero a veces cuando usted se pone con tantas preguntas, usted se complica mucho. Y yo quiero que usted hoy entienda mi posición y por eso muchas de las preguntas que algunos de ustedes me han hecho, las escribí y les voy a responder porque son preguntas que no tienen respuesta. O sea, las voy a enunciar hoy para que ustedes se maravillen de lo que preguntan. Los que no sabían que hacían este tipo de preguntas, hay preguntas como estas. Pónganle con estas preguntas. ¿Adán fue el primer hombre en la tierra? ¿Y en Oceanía, en América, en Asia, también existían otros hombres como Adán en ese mismo día y en ese mismo momento? ¿Será que Eva volvió a comer frutas después de lo que le pasó? Imagínense esa pregunta. Ensalada de frutas, banana split. ¿Noé dormía bien cuando sentía alguna tormenta? ¿Yo qué voy a saber? ¿Sí? ¿Será que a Jonás le gustaba el pescado después de estar 3 días dentro de un pez? Pues la Biblia no cita nada con relación a eso. ¿Qué hacía Moisés cuando veía una zarza o cuando lo invitaban a lo mejor a algún asadito? No sé, a lo mejor sí asistiría. ¿Alguna mujer podría haberse casado con Pablo? Yo creo que sí, pero Pablo a lo mejor prefirió quedarse así por el tema de la cárcel, por el tema de la evangelización, por tantas cosas que estaba concentrado con el Señor. Muchos de nosotros vemos en la Biblia un cerco lleno de agujeros que por lo general a veces podemos como espiar ahí y llegar a ver algo de lo que Dios nos quiere mostrar. Pero a veces nosotros somos bien complicados y en vez de interpretar bien las Sagradas Escrituras, entonces buscamos pretextos
para hablar mal de Dios, para hablar mal de la iglesia, para hablar mal de los siervos, para hablar mal de la Biblia, de la palabra de Dios como tal. Por eso quiero que repitamos este coro, que lo vamos a seguir repitiendo varias veces. Lo secreto le pertenece al Señor y lo revelado nos pertenece a nosotros, para que le obedezcamos. Si lo secreto le pertenece al Señor, lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, como dice el versículo, pero hay algo clave ahí, para que obedezcamos. Para mí la Biblia, además de la palabra de Dios, es un gran álbum de fotografías que captan encuentros maravillosos de las personas con Dios. Pero no siempre registran el resultado que queremos ver o que queremos saber, o que muchos quieren chismosear, porque ustedes son muy locos a veces y a mí me da risa a veces con las preguntas que hacen. Cuando regresó la mujer adúltera después que Jesús la salvó, ¿qué le diría a su esposo o qué le dijo el esposo a ella? Pues la Biblia no narra nada de eso. ¿Cómo vivió luego el endemoniado liberado? Yo creo que dando gloria a Dios, que es lo poco que cita las Sagradas Escrituras. Jesús echaba chistes, se reía mucho, era bien serio o malgeniado. Yo no creo, yo creo que Jesús era un hombre maravilloso y un hombre de muy buen ánimo. Después que la hija de Jairo fue resucitada, ¿qué estudió? ¿A qué se dedicó? ¿Con quién se casó? Imagínense esas preguntas. No sé. ¿Cómo nació Jesús realmente, pastor? ¿Qué le sucedió a los sabios, a los magos después que vieron a Jesús? ¿Esas personas será que fueron salvos por haberle llevado el incienso, la mirra y el oro? Yo no se cita nada en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se habla tan poco del papá de Jesús en las Sagradas Escrituras? ¿Qué será lo que pasó? ¿Será que Dios tenía algún problema con José, como algunos piensan a veces? En esta noche yo quiero hablar de dos personajes maravillosos del Nuevo Testamento, y uno de esos es este hombre llamado José. Pero primero quiero que volvamos a leer el pasaje que hoy es claridad y revelación para muchos de nosotros. Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo importante es que recojamos lo revelado para nosotros y para nuestros hijos, y que obedezcamos la palabra de Dios. Obedecer es la clave de esta noche. Obediencia es lo que vamos a ver en estos dos personajes maravillosos. Por eso quiero que una vez más sigamos repitiendo este corito. Lo secreto le pertenece al Señor y lo revelado nos pertenece a nosotros para que le obedezcamos. Y vamos a ver este personaje maravilloso, un hombre llamado José. José era un hombre muy común en aquella época. Mucha gente se llama José, mucha gente importante se llama José, mucha gente que no es tan importante se llama José. Yo tengo 3 directores de ministerio que se llaman José. Y eso es una bendición. Hablemos un poco de este personaje llamado José, el padre adoptivo de Jesús, que aparentemente apareciera en la historia como muy poco. Aparece como en el nacimiento antes y después como a los 12 años y luego pareciera que se desaparece de las Sagradas Escrituras. Y algunos dicen, nos gustaría saber mucho lo que hizo. Bueno, te voy a contar mucho de lo que este hombre hizo. Yo considero que este hombre debe ser importante para Dios. Es quien va a cuidar a su hijo. Es la segunda persona de la Trinidad. El Mesías es la segunda persona de la Trinidad. Ese es el Dios humanado. Es el Dios hecho hombre. Pero parece que a veces, cuando la gente tiene un corazón duro, le gusta especular y donde no ve la claridad que ellos quisieran ver en el contexto histórico o en la narración crónica del hecho como tal y no en la revelación, en la interpretación de las Sagradas Escrituras, que es donde está la esencia de todo, es donde se enredan muchos. Algunos me preguntaban, ¿qué estaría pensando José cuando nació Jesús? ¿Qué sentiría por ese niño que no era suyo? ¿Qué podría pensar con todo lo que sucedería? Si primero una estrella del cielo estaba anunciando su nacimiento, los pastorcitos
de la época lo estaban visitando y luego unos sabios venían a ofrecerle obsequios muy valiosos y muy costosos. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Vamos a tratar de entender lo que dicen las Sagradas Escrituras. Vamos ahora al Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 18 al versículo 25. Mateo 1, 18 y leeremos hasta el 25. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Vamos a tener bien claro cómo fue. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sus sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y gloria a Dios por eso. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 9 habla de eso. Y cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. José vivió cosas muy poco normales. Se casó con una mujer que ya estaba embarazada y que el bebé no era suyo. No era una cosa fácil en esa época y tampoco es una cosa fácil hoy en día. Un hombre con una característica muy especial. Vamos a tratar de seguir definiendo a este hombre. Ahora vamos al Evangelio de Lucas y vamos a entender cómo lo expresa Lucas este hecho maravilloso. Lucas capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 al versículo 7. Lucas 2, 4, 7. Y también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, y fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero de los otros que tuvo. Y lo envolvió, si no hubiera dicho el único, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué aplicación tiene para nuestra vida? Es lo que quiero tratar de contarte ahora acerca de este hombre maravilloso que siempre a mí me ha impactado. Quiero que veamos algunas cosas lindas de este hombre. Tuvo que ser él la partera, decían en el pueblo mío, la asistente, ¿sí?, del momento de parto de su mujer, sin comodidades, sin mucha asepsia, sin muchos elementos quirúrgicos para recibir a su bebé adoptivo. Ojo con eso. ¿Por qué José no gritó o no se desesperó? ¿Por qué José, pensaba yo, pudo haber dicho: Señor, ayúdame? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Qué mal he hecho para sufrir todo esto que estoy pasando? ¿Qué he hecho, Señor, para recibir tal cosa? ¿Qué clase de hombre soy, Señor? ¿Qué clase de esposo soy? Podía haberse preguntado. Ni una cama para un bebé, ni una cama para mi esposa, ni para mí. Un olor feo en un pesebre, en un establo lleno de animales. Es lo único. Si José tenía el dinero suficiente para poder pagar, pero como era Navidad, todo estaba así lleno, todo estaba refull. Yo tengo dinero, decía José. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que presentarse eso? ¿Por qué cuando escuché al ángel que decía tantas cosas, que nacería un hijo maravilloso, que iba a ser el Mesías, pues yo me imaginé que como el pueblo hebreo, tu pueblo, Dios, celebra tantas fiestas y las fiestas son tan solemnes y son tan bonitas y son tan chéveres, que por lo menos que cuando le naciera su hijo, pues por lo menos una fiestica fueran a hacer. Pero nada,
Ni un desfile, ni un banquete, ni comida, que era lo mínimo para celebrar. Tantas fiestas celebra tu pueblo y para tu hijo no tienes nada. Podría haber sido preguntas que un hombre como José, un hombre como usted o como yo podríamos haberle hecho al Señor. Sigamos leyendo. Vamos al Mateo 2 ahora, al capítulo 2 de Mateo. Y vamos a leer del versículo 13 al 23. Y cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. Ahora veremos el regreso a Nazaret, versículo 19. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, que lo llamarán Nazareno. Como pueden darse cuenta, mis amigos los perritos ya están enchufados con la prédica de hoy. ¿Dios es así como recibes a tu hijo? ¡Qué raro que así trates a tu propio hijo! ¿Así es como Dios entra al mundo? Podría haber pensado José. ¡Qué duro es esto! Pero el corazón de José, la actitud de José, José era un hombre maravilloso y escogido por Dios. José nunca le dijo a Dios: mira, necesito una explicación. Este es tu hijo, este no es el mío. Estoy asustado. ¿Por qué tantas persecuciones? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué tengo que huir a otra ciudad para protegerlo? ¿Por qué tengo que dejar de ser carpintero? ¿Por qué tengo que cerrar mi negocio, mi carpintería? Si yo soy un hombre que mido 2 veces lo que voy a hacer y trato de hacer las cosas con mis manos, ¿yo qué voy a hacer por allá en Egipto? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? No, Dios, esto es mucho para mí. Pues la verdad que José nunca hizo esas preguntas. Y muchos personajes bíblicos jamás hicieron las preguntas que ustedes suelen hacerse y que ustedes suelen hacerme. La pregunta que yo te hago antes de que usted se haga tantas preguntas como le gusta hacerse: ¿has vivido tú algo como José? Yo creo que no. ¿Has vivido algo así como parecido a lo que vivió José? Te pregunto a ti, varón, no creo. ¿Estás tan preparado como está José para vivir una situación de esas características? ¿Parado entre lo que Dios dice y lo que a ti te parece lógico o ilógico en tus preguntas? ¿En lo que tú piensas que se puede o no se puede, o se debe o no es el momento de hacer, entre que sí llamo al pastor o mejor no lo llamo, que me confundo, que para qué le escribo, que no necesito de esas cosas que yo no sé, qué tal, esos enredos que tienen muchos? ¿Has hecho lo que Dios te dijo que hicieras en el momento que era y tal como era? Yo creo que no. Por eso mejor repitamos este coro. Lo secreto le pertenece al Señor y lo revelado nos pertenece a nosotros para que le obedezcamos. ¿Te has preguntado tú si estás en el camino correcto? ¿Se ha preguntado usted alguna vez si está en la iglesia adecuada? ¿Las cosas no le han resultado de la manera que usted pensaba? ¿Qué tantas preguntas usted se formula? ¿Has cuestionado el plan de Dios sobre tu vida?
¿Te has preguntado por qué Dios obra de la manera que lo hace? ¿Por qué estas cosas no las hacen los hombres que realmente fueron importantes en las Sagradas Escrituras? Porque voy a contarte lo que siempre hizo José en cada momento y en cada circunstancia bíblicas que logré leerte. Obedecer. Obedecer. Fue lo que siempre hizo. Siempre obedeció a Dios y jamás le preguntó a Dios por nada. Por absolutamente nada. Obedeció cuando lo llamó el ángel. Obedeció con la explicación sobre el embarazo de María. Obedeció cuando Dios lo mandó a Egipto. Obedeció cuando de Egipto lo mandó otra vez a su tierra de Israel. ¿Por qué? Voy a decirte lo que dice el escritor español Francisco de Quevedo y Villegas, filósofo, escritor, bueno, un hombre importante en la literatura española. En la obediencia está la paz de todas las cosas. A Dios primero, a la razón y a la justicia. ¿En dónde está la paz de todas las cosas? En la obediencia. La obediencia a Dios, a la razón y a la justicia. Pero hay gente que le obedece primero al bolsillo. Hay gente que le obedece primero al corazón, lo que le gusta. Hay gente que le obedece primero a la razón, lo que piensa. Hay gente que bajo su voluntad se hacen muchas cosas. Pero qué bonito sería que tú reflexionaras y hicieras un paralelo de si a lo mejor tú hubieras sido José, hubieras hecho las cosas que Dios te hubiera mandado hacer. ¿Por qué hoy tú no piensas en que la obediencia puede ser importante para tu vida? Volvamos y leamos lo que dice Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. No te preocupes. No te preocupes pensando por qué es esto, por qué y por qué la Biblia no aclara esto y por qué Dios no me aclara tal cosa y por qué la Biblia no describe quién era la mujer de no sé quién y por qué no dice tal cosa. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Preocúpate por lo que te he revelado, por lo que tienes que hacer, por lo que sabes que tienes que hacer y que no has querido hacer. Eso es lo importante. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Porque lo que tú has recibido tienes que enseñarle a tus hijos para que obedezcamos todas las palabras que están escritas en la ley. José, el papá de Jesús, fue obediente a Dios, obediente en el cielo, obediente cuando el cielo brillaba, obediente cuando el cielo estaba oscuro, obediente en la persecución, obediente cuando no había persecución, obediente cuando llegaban las dudas, obediente cuando, ¿cómo así que mi mujer, la que amo, con la que quiero casarme, está embarazada? ¿Esto qué es? Obediente en todo. La obediencia es total, inmediata y alegre. Y la obediencia es en el pensamiento, en el sentimiento y también en el comportamiento. Y nuestros gestos tienen que ser marcados con obediencia. Porque la palabra de Dios nos enseña en la Gran Comisión que debemos ir a enseñar la palabra de Dios, cumplir esa gran comisión maravillosa, hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que a todo el mundo le gusta, pero se les olvida el pedacito que dice que hay que enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Y por eso yo, en la medida que pueda, voy a enseñarte a que tú dejes de ser tan rebelde y te conviertas en una persona obediente bajo la voluntad de Dios para que recibas bendiciones de Dios. En la medida que tú seas obediente, tú eres el que vas a recibir muchas bendiciones de parte de Dios y vas a disfrutar de las bendiciones de Dios. Entiéndelo, no te confundas más. José no permitió que su confusión alterara su obediencia. Porque hay gente que dice, ay, estoy tan confundido, por eso es que no me congrego, porque estoy confundido. Por eso es que estoy tan confundido que no diezmo. Es que estoy tan confundido que no quiero consejería, no quiero dirección. Es que estoy tan confundido que no entiendo esta pandemia, que no voy a hacer el IBLI, que para qué hago un curso de ADN ahora, que para qué hago las llaves de poder, que para qué hago madurez espiritual. Pues te tengo una frase para eso. No permitas que tus confusiones dañen tu obediencia.
Te lo voy a volver a repetir. No permitas que tus confusiones dañen tu obediencia. Qué hombre tan maravilloso este José, tan obediente. Qué lindo José. No nos interesa saber más que tu obediencia. Con tu obediencia marcada en 1, 2, 3, 4 versículos, suficiente para saber que eras un hombre obediente. ¿Qué más chisme necesito saber de José? Que era obediente. ¿Y qué debo aprender de él? A ser tan obediente como él y dejar tanto chisme para otro día. Cerró su negocio, cerró la carpintería, hizo las cosas a la manera de Dios. Porque Dios, cada vez que le hablaba, él escuchaba y él obedecía. Yo le digo una cosa, mire, usted puede escoger obedecer o desobedecer. Eso está ahí servido a su disposición. Usted puede escoger obedecer o desobedecer y las consecuencias que va a tener. Cuando usted obedece, las consecuencias de la obediencia estarán llenas de bendiciones. Cuando tú desobedeces, las consecuencias estarán llenas de desobediencia. Tú eliges, ya has elegido, ya has vivido, ya has sufrido muchas cosas. ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo con tanta necedad? ¿No ves que el tiempo está pasando? ¿No ves que ya se acabó julio? Que ya el sábado tenemos ayuno congregacional otra vez, ayuno global, el 1 de agosto. Que ya el tiempo va pasando y usted no lo va notando. José escogió obedecer. No era muy erudito, era un hombre sencillo, era un buen trabajador. Tenía lo mejor que un ser humano puede tener: obediencia. No lo sabía todo, pero hizo todo lo que sabía. Y quiero que le digas eso al de lado. José no lo sabía todo, pero hizo todo lo que sabía. ¿Pudo haber obedecido José? ¿Pudo haber desobedecido José? Ahí estaban las dos posibilidades abiertas. Pero él obedeció y Dios lo usó para que fuera el padre adoptivo de su Hijo misericordioso, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. ¡Qué privilegio, qué bendición, qué cosa tan maravillosa! Y Dios puede hacer eso también contigo. Si eres obediente, Dios te colocará una responsabilidad grande para hacer. Porque Dios no necesita famosos ni prestigiosos. Dios necesita hombres obedientes, con un corazón lleno de obediencia. Aún en día Dios sigue buscando personas como José, personas que crean que Dios no ha terminado su obra en este mundo y que necesita siervos dispuestos a obedecerle. Como dijo alguna vez más Lucado, gente común que sirve a un Dios poco común. Te lo repito, gente común que sirve a un Dios poco común. ¿Le servirás a Dios aún sin entender muchas cosas? ¿Le servirías a Dios aún cuando no comprendas muchas cosas? ¿Le servirías a Dios aún cuando no hayas resuelto muchas cosas? ¿Le servirías a Dios? ¿Le servirías a Dios? ¿Le serías obediente a Dios? José supo siempre que Dios estaba con él para lo que fuera. Por eso jamás cuestionó nada. Cuando la gente es obediente y entiende que al que obedece es al Dios Todopoderoso, sabe que Dios está con él para ayudarle en cada paso que da. Pero hay algunos que se sienten tan solos en el cristianismo y viven tan solos su cristianismo, y esa no es la voluntad de Dios. Te lo recuerdo, mi amigo, con cariño, señora y dama, como dicen los paisas, señora, dama, niña, le recuerdo a María, pues, le recuerdo que el cristianismo no es eso, que el cristianismo es bendición, el cristianismo es obediencia para aquel que lo entiende. Tenemos preguntas que no son muy normales, pero son muy pocos los que hacen preguntas espirituales. Hoy es un día para que hagas una reflexión sobre tantas preguntas que vives haciéndole a Dios y qué tanto estás obedeciendo de las cosas de Dios. Repitamos este corito mejor. Lo secreto le pertenece al Señor y lo revelado nos pertenece a nosotros para que le obedezcamos. Y vamos a ver el segundo ejemplo, un hombre llamado Leví.
un hombre llamado Leví. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 27 y vamos a ir leyendo, buscando siempre qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para nuestra vida. Entonces ahora volvamos al Evangelio de Lucas, vamos al capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 17 y terminaremos en el versículo 32. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. ¿Llamado cómo? Leví. Sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Ojo con lo que viene. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Qué cosa tan impresionante. ¿Qué invitación es esta tan sorprendente? ¿A quién se le está haciendo semejante invitación? ¿Y por qué este hombre recibe esta invitación? Es lo que vamos a detallar ahora. Pero primero volvamos a decir este corito maravilloso. Lo secreto le pertenece al Señor y lo revelado nos pertenece a nosotros para que le obedezcamos. Vamos a hablar un poco de qué es un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos de aquella época era una persona llena de codicia. Eran rechazados por sus hermanos judíos porque hacían un trabajo sucio. Cobrar algo que era injusto para dárselo a Roma o para dárselo al imperio o para dárselo a Herodes. Y era algo que la gente no estaba dispuesta a pagar un sobrecosto por las cosas. Eran personas muy materialistas, algunos de ellos considerados por la historia de esa época como delincuentes. Algunos los podían llamar como mafiosos de hoy en día. Y había dos clases de recaudadores de impuestos. Los privados que enviaban unos a otros a cobrar y lo hacían en silencio y con discreción. Estos trabajaban por lo general para el Imperio Romano. Pero había otros que lo hacían con una mesa y lo hacían ahí afuera. Eran los recaudadores públicos y lo hacían para ir a cobrar el impuesto de la pesca, de la comida, y se ubicaban en los sitios de mayor transacción financiera de la época. Leví era uno de esos. Leví era un recaudador de impuestos público que la gente conocía y que la gente mucho más odiaba. Y eran de los que más dinero tenía. Tenía una mansión grandísima y era un hombre muy odiado en aquella época. Sigamos leyendo. Ahora vamos a hacer una analogía. Marcos 2:14. Miremos la concordancia en Marcos 2:14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos, donde se cobraban los impuestos públicamente. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Voy a tratar de hacerte un análisis que a lo mejor no has percibido. Y es que Leví era un hombre de sacerdote que venía de la tribu de Leví. Era un nombre por lo general que se usaba para ser sacerdote y no para ser ladrón. Entonces, Leví, el nombre Leví era para que usted hubiera sido sacerdote. Me imagino que le diría a la mamá o le diría a la familia: usted fue hecho para ser un sacerdote, para ser un hombre de Dios y no para ser un desgraciado recaudador de impuestos. Y ya por el simple nombre, ¿sí? Y que no coincidía con la labor que estaba haciendo, y la labor que hacía no coincidía con el nombre, y los judíos son muy delicados con ese tema de los nombres que para ellos tienen mucho significado. Este hombre ya de por sí era rechazado por su propia familia. Pero Jesús le cambia el nombre y le coloca Mateo. Y Mateo significa don del Señor. Don del Señor. Un don que recibe de parte de Dios. Cuando Jesús lo invita a que haga parte de los 12, ven y sígueme. Cuando Jesús lo invita, este hombre está trabajando. No está borracho, no está descansando, no está de vacaciones, no está pensionado. No es que no tiene nada que hacer, está trabajando. A un recaudador de impuestos nadie lo invitaba a nada porque era una persona odiada, era una persona rechazada por su familia y rechazada por su familia hebrea, por el pueblo de Dios.
Nunca lo incluían en una lista de unos cumpleaños, nunca lo incluían en una invitación para alguna cosita, nadie lo saludaba, era un hombre despreciado. Todos se hacían a cierta distancia de un hombre llamado Leví, de un hombre que era recaudador de impuestos. Y lo que yo amo es que Jesús invita a los rechazados. Jesús invita a las personas que son despreciadas por la familia y despreciadas por la sociedad. Dios tiene un tacto y un corazón tan especial para detectar a esas personas y invitarlas a los que lo sigan. Porque Jesús no hace acepción de personas. Cristo es hallado por aquello que no le buscamos. No estábamos buscando a Jesús, pero Jesús vino en busca nuestra. Porque esa es la diferencia maravillosa que no me cansaré de repetir. El cristianismo, Jesús buscándote a ti y buscándome a mí. La religión, Dios buscando, el hombre buscando a Dios. El hombre buscando a Dios. Esa es la religión. Y entonces le colocó el nombre a la luna, y le colocó un nombre a esto, y le colocó un nombre a San no sé qué, y San no sé qué más, y San esto y aquello. El cristianismo es un estilo de vida, como los enseñamos en esta iglesia, como bien lo enseñó Paul Tillich. El cristianismo es un estilo de vida, y ahí se marca la diferencia. Jesús está invitando a este hombre porque sabía muy bien lo que hacía. Invitó a un hombre que sabía manejar muy bien la pluma, que sabía escribir las cuentas claritas. Este sí sabía echar números como era y conocía a mucha gente. Muy poca gente de la época tenía muy buena pluma para escribir. Y Jesús no se conforma con que es un simple recaudador de impuestos, sino que muy pronto, en muy pocos días, se convertirá en un gran discípulo y después se convertirá en un hombre que va a escribir el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Porque Dios no mira lo malo que tú tienes, sino lo que Él puede hacer contigo y conmigo. Y eso tú tienes que tratar de entenderlo. Jesús sabía muy bien lo que hacía y invitó a uno que llevaba muy bien las cuentas. Pero ¿sabe qué fue lo que lo motivó a a levantarse? Nadie te quiere y yo sí te quiero. Todos te desprecian, pero yo no te desprecio. Fue lo que le estaba diciendo Jesús. Cuando Jesús lo invita a un hombre como Leví, que es tan rechazado, en la invitación lo que le está diciendo es: te amo, te quiero, te aprecio. Cuando te hacen una invitación a ti, a algún lugar, en alguna casa, lo que esa persona o esa familia te está tratando de decir es: te queremos y queremos que estés con nosotros, queremos compartir algo con nosotros. Y es lo que Jesús le está diciendo: nadie te quiere, pero yo sí te quiero, por eso yo te invito. Ven, Leví, sígueme, le dijo Jesús. Y como nadie le había invitado jamás, nadie le había expresado una pequeña muestra de amor a este hombre, pues Leví se levantó y lo siguió, en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Amo lo que hace Jesús y la manera como Jesús hace las cosas. No le dio una cátedra de doctrina, ni le recordó el Sermón del Monte, ni le dijo que era hijo de Dios, que Él era el Todopoderoso y que Él era el hijo del diablo. Lo vio solo, lo vio aburrido, lo vio triste, lo vio con dolor y le hizo lo que nadie le había hecho, una invitación. Y tú y yo, mi hermano, y tú mujer, y tú joven, y tú allá en casa, estás llamado a invitar a muchos a que conozcan de Jesús. Esos que están tristes, que a lo mejor están confundidos, que a lo mejor están con muchas preguntas, tú debes invitarlos a que conozcan un poco más del Cristo real. No como me mandó en estos días alguien un mensaje, un mail muy odioso, diciéndome que las iglesias y no sé qué cosa, pues era lo peor porque Carlos Marx había dicho que era el opio del pueblo. Y yo le dije: estoy de acuerdo, la religión es el opio del pueblo. Y lo que nosotros enseñamos en Casa Roca es un estilo de vida. Aquí le enseñamos a la gente a vivir mejor y a comportarse mejor. Tampoco lo juzgó Jesús a este hombre llamado Leví. Ni le dijo: ¿por qué oprimes a mi pueblo exigiéndole tantas cosas? Desgraciado, arrepiéntete.
arrepiéntete de lo malo que eres, cambia de actitud ya, nadie te aguanta, hijo del diablo, por eso nadie te invita, por eso nadie te quiere. Eso no fue lo que hizo Jesús. Él había sido un hombre rechazado. Y Jesús, que había sido rechazado por su familia y por la sociedad, que conocía más que nadie lo que era el rechazo y sabía y sentía lo que era ser rechazado, pues por eso fue que lo invitó. Y tú, si has vivido alguna vez algún señalamiento y algún tipo de rechazo, tienes que compadecerte de aquellos que también lo están sufriendo y invitarlos a participar de esta familia maravillosa llamada cristianismo, llamada Casa sobre la Roca en Popayán. Por eso yo quiero que tú repitas conmigo este coro. Quien más daño se hacía, de inmediato a Jesús seguía. Mire cómo es la ironía, como para que siga rimando esto. Quien más daño hacía, de inmediato a Jesús seguía. Jesús sabe y conoce a los que están caídos espiritualmente y los invita a estar con Él para mejorar. Mateo se levantó, dijo, no sigo así más. Voy a hacer algo diferente por mi vida. Este hombre me levantó, este hombre me amó, este hombre me invita a algo, pues yo lo sigo. Y no solo me conformo con seguirlo, sino con creerle. Y no solamente con creerle, sino con escribir todo lo que él va a hacer, inspirado lógicamente por el Espíritu de Dios. A este hombre que tanta gente buena lo sigue, como era Jesús, y invita a un hombre de estas características, pues lógicamente levantó en la sociedad un rechazo más para Jesús, un chisme más, porque ¿cómo así que invitó a semejante persona a seguirle? ¿Por qué tiene que invitar a semejante persona para seguirle? Seguirle significaba que estaba de acuerdo con lo que hacía, con su dinero, con su fama de ganarse la vida, con su forma de cambiar. No malinterprete las cosas, porque las cosas pueden malinterpretarse muy feo. ¿Será que Jesús se iba a comportar como él? No, que es lo que están pensando muchos. En la época. Lo que estamos viendo acá es algo totalmente diferente. Es que Jesús con su integridad le va a enseñar a él a cambiar como él. Para que él no siga haciendo daño. Con su testimonio, con su comportamiento, le va a enseñar cómo es que se hacen correctamente las cosas. Cómo es la forma correcta de ganarse la vida. Por eso volvamos y repitamos este coro para que no nos vamos del tema. Lo secreto le pertenece al Señor. Y lo revelado nos pertenece a nosotros para que le obedezcamos. Volvamos a leer más porque quiero enfatizar este versículo. Deuteronomio 29 te lo tienes que aprender hoy. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Para qué? Para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. No rehusó a la invitación ni se demoró en obedecerle. Qué bueno que muchos de nosotros pensáramos y actuáramos y sintiéramos y viviéramos como este Leví ante el llamado de Jesús. No rehusó a la invitación, ni se demoró en obedecerle. ¿Por qué? Porque el secreto está en la obediencia. La gente que ha entendido el llamado de Dios, rechazan su profesión, rechazan a ser promovidos, rechazan tantas cosas del mundo por hacer las cosas a la manera de Dios, porque en la obediencia a Dios encuentran la bendición, la sabiduría y la alegría que es vivir a la manera de Dios. Pero qué doloroso es a aquellos que han sido llamados a servir y que dicen, no, por ahora no, me molestan mucho ustedes, me exigen mucho, no, así no es, no voy a servir. En esta iglesia le exigen a uno mucho. No, para no tener problemas con nadie yo mejor no sirvo. Negarte a seguir al Señor, a servirle al Señor. No sé. Pero me encanta ver cómo un hombre llamado Leví, que tiene la mesita ahí de trabajo,
que le está cobrando a la gente, que tiene plata, que tiene una mansión famosa, cuentan los historiadores. Ojo con eso. Deja a sus clientes, deja el tributo que tiene que entregarle a Herodes y lógicamente al imperio de Roma y a su familia para convertirse en Mateo. Lo que importa es que Jesús me invitó. ¿Qué es lo que me importa? Que Jesús me llamó, que Jesús me invitó. Si Jesús me dijo, sígueme, lo voy a seguir. Eso es lo único que importa. Pero hay gente que no entiende eso. Hay gente que escucha eso y le parece bonito. Y le parece, bacano. Pero bacano es sentirlo, vivirlo y ser capaz de disfrutarlo, te cuento. Hoy Jesús también te hace una invitación a ti para que lo sigas. Y voy a recordarte en Apocalipsis 3:20, a recordarte esa invitación maravillosa que Jesús siempre le ha hecho al mundo. Apocalipsis 3:20, leamos: mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si Jesús te invita, no lo rechaces. No me rechaces a mi Jesús. Eso es algo muy feo, muy indigno, rechazar el llamado de Dios. Repitamos este coro una vez más. Lo secreto le pertenece al Señor y lo revelado nos pertenece a nosotros para que le obedezcamos. Pero Mateo se puso tan feliz con la invitación que hizo una fiesta en su gran mansión y con todo el dinero que tenía. En vez de rechazar la invitación, el rechazado ahora es el invitado y hace una fiesta y trae a otros invitados. Miremos Lucas capítulo 5, versículo 29. Y luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y cuando la Biblia habla de un gran banquete es porque era una fiesta grandiosa, maravillosa, con personajes muy de la época. Y luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en casa y había allí un gran número, mire, un gran grupo, había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y de otras personas que estaban comiendo con ellos. Uy, una fiesta de recaudadores de impuestos. Uy, qué cosa tan terrible, qué cosa tan peligrosa. Uy, no, ¿cómo va a estar? No, si él fuera el Hijo de Dios, si hubiera dado cuenta, ¿cómo se va a meter allá? Qué cosa tan terrible. Dirán los religiosos y los chismosos que todo lo juzgan, todo lo preguntan y que nada se les revela. Una fiesta de recaudador de impuestos que aparentemente era lo peor. Tenía gente ahí que era lo peor. Pero allá se dirige Jesús para rescatar a ese tipo de personas. Y Jesús le acepta la fiesta, no para contaminarse con ellos, sino para salvar a muchos de ellos de la fiesta. Y los apóstoles, yo me imagino los apóstoles preguntándoles, ¿por qué tenemos que ir allá? Ay, Señor, y ahora nos vamos a encontrar con el mafiosongo del otro lado, con el del otro de la otra esquina, con el otro recaudador de impuestos, con todos esos que tienen tan malas costumbres. No, Señor, eso no es un buen lugar para uno estar. Y supongo que ellos sufrieron y quién sabe cuántas cosas entre ellos se dirían. Y supongo que en la fiesta se encontraron a muchos recaudadores de impuestos y personas que hacían negocios con los romanos, que se conocían también con los 12 apóstoles. Y yo me invento y me pongo a pensar que Jesús comenzó a recibir de parte de Leví los nombres de las personas. Y me imagino yo, me invento yo, pues que Leví comenzó a decir, mira Jesús, te presento a este que le dicen el de la esquina izquierda, y te presento a este otro que le dicen el recaudador de la esquina derecha, y te presento a este que le dice cara pálida, y te presento a este que le dicen cara dura, y con los apodos y con los nombres y con las cosas terribles, y me imagino que el aspecto era muy feo. Pero no importa eso, porque lo secreto le pertenece al Señor, lo revelado nos pertenece a nosotros para que le obedezcamos. Jesús, cuando invita a alguien a seguirle, lo acepta tal y como es, tal y con todo lo que tiene, con todos sus pecados, con todos sus defectos y con todos sus amigos.
Los amigos de Leví, de Mateo, también tenían que acercarse a Jesús. Y Jesús también tenía que acercarse a Leví y acercarse a los amigos de Leví, para que ellos también fueran salvos. Porque todo paso que Dios da, que Jesús dio en la tierra y que Jesús quiere que tú y yo demos, tiene un propósito divino. Por eso digámoslo una vez más, lo secreto le pertenece al Señor y lo revelado nos pertenece a nosotros para que le obedezcamos. Yo me imagino a Mateo diciéndole, se trata de mis amigos que te quieren conocer. Ellos son a lo mejor más malos que yo. Son peores que yo, Jesús. ¿Los puedo traer a la fiesta? ¿Los puedo invitar a Casarroca Popayán? Claro que sí, diría Jesús. Claro que no, dirá algún religioso. Y yo me imagino que cuando ellos se encontraron ahí, algunos se dirían, y tú no eres el que estudiaste en el liceo tal, y tú no eres el que estudiaste en tal lado, y tú no eres el que vivía en la calle no sé dónde. Y Jesús permite que la gente lo pueda conocer de diferentes formas. Y hay que saber entrar en esos medios que son tan difíciles y hay que tener mucha integridad y mucha santidad para que usted no se quede perdido allá en la fiesta, como el cuento ese que yo siempre he hecho de los dos que salieron de la iglesia a compartirle en un bar a prostitutas y ya borrachos y nunca volvieron a la iglesia. Jesús no se escandaliza con el pecado de nadie, ni con el tuyo, ni con el mío. Me imagino que algunos comenzarían a hablar mal de Jesús, del mal comportamiento de Jesús, que no era acorde con la visión. Versículo 30. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús. No se lo reclaman a Jesús, se lo reclaman a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores impuestos y pecadores? ¿Por qué lo hacen? No le reclaman a Jesús, sino a sus discípulos, como hace el diablo y sus demonios, que no se mete con Dios, con el Hijo de Dios, sino que se mete con cada uno de nosotros, porque así son los cobardes. Pero Jesús siempre responde por nosotros. Jesús siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros, porque lo que hacemos con Él, lo hacemos por Él y Él se fija en cada cosa que hacemos. Jesús les muestra que ellos son normales. Lo único es que están enfermos y que Él puede sanarlos. ¿Por qué? Porque lo secreto que tú no entiendes a veces le pertenece al Señor. Y lo revelado nos pertenece a nosotros para que le obedezcamos. Y versículo 31 y último ya para terminar. No son los sanos, dijo Jesús. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Si estás enfermo, Jesús puede sanarte. Para eso vino Jesús a la tierra. Búscalo hoy de todo corazón. No hay corazón tan duro que se pueda acercar a Jesús de todo corazón. Entonces yo te pido ahí donde tú estás que inclines tu rostro, por favor. Cierre tus ojos. Reflexiona un poco con el Señor. Pregúntale ahí a Dios en lo más profundo de tu corazón. Pregúntate a ti mismo. Pídele perdón a Dios. Y a lo mejor dile, Señor, yo no quiero que tú ores como yo estoy tratando de hacerlo, porque tú tienes tu libertad para orar, pero déjame que yo dirija esta oración para que a lo mejor alguien que se siente opacado, que se siente poca cosa, que se siente que a lo mejor le ha hecho preguntas, y si ha hecho preguntas y por ese tipo de preguntas y de dudas no ha sido obediente y no ha querido seguir a Jesús, arrepiéntete hoy, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname cuando tú me invitaste a seguirte y yo te rechacé. Cuando yo te estaba sirviendo yo me alejé. Cuando yo preferí el pecado que seguirte, perdóname, Señor. Perdóname porque no he visto las cosas como son realmente, pero hoy quiero seguirte. Hoy quiero limpiarme de mi pecado, Señor.
Gracias por llamarme. Gracias por fijarte en mí. Gracias por haberme hecho un llamado, aunque no lo merecía. Padre, perdónanos, Dios del cielo, cuando hemos rechazado el llamado que tú nos haces. Porque a lo mejor esa actitud es una actitud enfermiza y es lo que tú dices en tu palabra. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y por eso yo hoy a ti te llamo al arrepentimiento genuino, a la obediencia real y genuina. Porque lo secreto le pertenece al Señor, pero lo revelado nos pertenece a nosotros, a nuestros hijos para siempre, para que le obedezcamos. El secreto del cristianismo está en la obediencia. No te enredes más, por amor a Dios. ¿Hasta cuándo vas a seguir tan enredado con algo que es tan sencillo y tan claro de obedecer? Si Dios dice así, hazlo así. Si dice que es asá, hazlo asá. Deja de ser tan rebelde. Deja de ser hijo del diablo, que es tan feo. Recibe el llamado de Dios hoy a cambiar, a corregir y a hacer las cosas como a Él le agradan. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena servirle al Señor, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Te amo, Señor. Gracias por haberme llamado a tu obra, Señor. Gracias, bendito Dios. Quiero aprender mucho de ese hombre llamado José, Señor, que lo único que hizo fue obedecer, jamás preguntó, jamás corrigió nada, Señor. Quiero ser como José, Dios del cielo. Quiero ser un hombre obediente, así como lo fueron ellos, Señor. Quiero ser un hombre así como Leví, que sea capaz de dejarlo todo por ti, Señor. Enséñame a seguir dejando todo por ti, Señor, porque tú lo mereces todo, Señor. Todo mi ser es tuyo, toda mi mente es tuya, Señor, mi corazón, mi cuerpo, mi familia. Todo te pertenece a ti, Señor, porque tú estás todo en mí, Señor. Te amo con todo mi corazón, Jesús. Y pido que esta palabra, bendito Dios, mueva el corazón de muchas personas para cambiar, Dios del cielo, y para ser mejores. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si tuviste la oportunidad de sentir algo maravilloso a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, te voy a invitar que te suscribas a este canal. Si no lo has hecho, por favor, suscríbete. Por favor, colócanos un mensajito ahí si Dios ha sido bueno contigo. Que eso estimula a muchas personas que a lo mejor necesitan leer eso para poder salir del enredo y poder a lo mejor atender a la palabra. Compártele esta enseñanza, mándale un link a una persona que tú consideres que pueda a lo mejor estar viviendo alguna dificultad. Y si tú hoy has tenido la bendición de escuchar esta palabra por primera vez y ha sido de revelación para tu vida, hay cosas que tú no entiendes, déjale eso a Dios, no te afanes por eso. Y sé obediente. Y repite conmigo esta oración. Pero no repitiéndola por repetirla, sino que lo que salga de tu boca, tú lo creas ahí en el corazón. Digamos todos juntos, y tú allá en casa y yo aquí en casa: Señor Jesús, hoy yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí, moriste por mis pecados en la cruz del Calvario, Señor, por todos mis pecados. Y resucitaste entre los muertos al tercer día. Y aunque he pecado de muchas maneras, hoy yo confieso y creo que tu bendita sangre, Señor, me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva persona. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo perdono a aquellas personas que me hicieron daño y las dejo libres de cualquier venganza. Y te pido, Dios, yo quiero acercarme más a ti para recibir de ti todas esas bendiciones que tú tienes para mí. Y si quieres hacer parte de esta familia llamada Casa sobre la Roca, nos puedes mandar un mail: popayan@casarroca.org. Con mucho gusto te vamos a devolver la llamada
y te vamos a apoyar en todo lo que necesitas. Una vez más, recordarles que el hogar de niñas ya está abierto, está a disposición. Estamos evaluando algunas niñas. Si conoce usted de alguna familia, de algunas niñas, de alguna niña, de alguna bebé que necesite el apoyo del hogar de niñas, que quiera ser parte de esta obra maravillosa de Casa sobre la Roca, aquí van a aparecer unos teléfonos donde tú puedes llamar y tú puedes decir: conozco a una niña que vive en estas condiciones. Por favor, llámenlas, danos la mayor información cuando nos llames para nosotros poder hacer el seguimiento respectivo. Recordarles a todas las personas que estamos orando los días viernes a las 6 de la mañana para que tú te enchufes ahí en la oración. Y voy a orar por aquellas personas que siempre apoyan la obra, que ustedes son de gran bendición, que Dios les siga multiplicando y bendiciendo. Y Padre, yo quiero darte gracias una vez más por aquellas personas que han entendido lo maravilloso, lo hermoso, lo digno que es darle a Dios lo que es de Dios. Gracias porque sé que hay muchos hombres y mujeres de principios en esta iglesia maravillosa, Señor. Gracias, bendícelos a ellos porque sé que jamás les faltará el alimento y la provisión, porque eso es lo que tú prometes en tu palabra. Y aquellos, Dios del cielo, que todavía luchan y se preguntan cosas, Señor, con relación a eso, que te roban a ti, Dios del cielo, convéncelos de pecado, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y que empiecen, Dios del cielo, a hacer las cosas a la manera de Dios en obediencia para que puedan recibir tantas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Y no olviden que el próximo sábado, 1 de agosto, tenemos nuestro ayuno congregacional y ahora ayuno global, porque es con todas las iglesias de Casa sobre la Roca a nivel nacional y a nivel internacional. Y estaremos desde las 10 de la mañana disfrutando de cada una de las prédicas de cada uno de los pastores. Apóyenme mucho en oración. Ahí voy a tener un tiempito después de las 2:20 más o menos de la tarde con un tema maravilloso de intercesión. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo. Muchas gracias. Que estén muy bien.